Ok, ok. Voy a compartir brevemente esto. Es que es el cable. Si lo empujo hacia atrás, ¿Sí se ve esto? ¿Se ve lo que se ve en la pantalla? lo quiere ahí porque nos ve a nosotros. ¿Se ve eso? Sí, 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 Sí. se ve. Miren, nomás quería poner un pedacito porque el pastor como sintió el Espíritu Santo que Shirley tenía que dar, ¿cómo se llama? Su testimonio. Y lo compartió muy, muy, muy bueno, muy guay. Y nomás me lo voy a tocar ahí. Dios hoy puede cambiar tu vida. Conságrate a Él para que te use. Conságrate, no hay nada mejor que servir a Cristo. No hay nada mejor, no Esto fue el domingo pasado. importa la edad que tengas. Y mira, como, Espectador, como, no sé, mi 20, corazón más de 20 abierto personas está, ahí entregaron su vida a necesita Cristo. esta parte, esta canción. Vamos a hacer ese clamor. Hay lucha, hay personas que recién se querían ir del Ese es el recinto pastor argentino. corriendo porque están batallando con ansiedad, porque Dios les estaba llamando. No, mucha gente se salvó. Bueno, nomás les quería compartir eso de que estuvo muy bueno todo, pero la verdad que fue una de las cosas que más me disfruté ahí cuando mi esposa compartió su testimonio y mucha gente pues respondió al evangelio, así que gracias por estar orando. Sin vuestras oraciones, la verdad que no se podría, porque dependemos unos de otros. ¿Quién dice amén? Bueno, estuvo muy bueno. ¿Alguna pregunta que nos quieran hacer de estas semanas? ¿Alguna pregunta antes de empezar? Ya te quiero ver. Hola, Rufina. Te extrañamos. ¿Alguna pregunta, no? No, vale, está bien. Bueno, pues vamos a empezar vamos a seguir con el Evangelio de San Juan. La semana pasada vieron, creo que desde el 19 hasta el 34, ¿verdad? Ángel predicó eso, ¿no? Ah, entonces, hoy vamos a ver desde el 35 al 42. Así que todos vamos a Juan 1 35 al 42. Juan uno. Estaba viendo si predicaba desde el 35 al 51, pero la verdad es de que es mucho para poder predicarlo. Así que prefiero enfocarme nomás en esos versículos y luego ya la siguiente semana no voy a predicar, yo voy a predicar Mateo. Mateo va a dar su testimonio y todo. No sé si les anunciaron, pero que Mateo va a estar visitando. ¿Sí les dijeron? Sí. ¿No? Sí, vale. No. Sí, no. Más bien anuncio. ¿No? A ver, Yo, yo estoy. rápidamente les enseño algo. A ver, dame un segundo. Voy a poner la foto, nomás para anunciar eso. Es importante. Un segundo. Ok, listo. Listo, listo. Ya estoy compartiendo. Voy a compartir brevemente. Él es Mateo. ¿Sí ven la foto esta? No. Bueno, ¿se ve la foto de Mateo? Yes. Bueno, básicamente él es Mateo Guevara y va a estar desde el 29 de mayo va a estar 2 semanas y viene específicamente para animar y también porque él está orando para venirse a trabajar con nosotros ahí a Madrid. Entonces, lo conocimos a él hace casi 2 años y la verdad que ha sido una bendición. Él estuvo en misionero en Turquía un año, pero la verdad que Dios lo usa mucho ahí en Centroamérica. Él es de Honduras. Entonces es evangelista, ¿no? Lo invitan a todos lados para compartir y Dios lo usa muchísimo, ¿no? Así que lo van a llegar a amar.
y espero ahí que le den la bienvenida. Entonces la siguiente semana le pedí que diera como su testimonio y que compartiera pues sus testimonios, ¿no? De lo que Dios está haciendo. Ahorita él está en Turquía. Entonces él va a agarrar un vuelo de Turquía a Madrid. Fue un viaje misionero a Turquía. Así que va a estar quedándose ahí en la casa y bueno, ahí para que lo reciban. Así que él va a estar la siguiente semana. Así que hoy voy a predicar del 35 al 42. La siguiente semana Mateo y luego yo continúo, si no me equivoco, para la próxima. Y ahí y luego ya después Ángel ahí vemos, ahí les aviso. Am, bueno, eh, vamos a leer del 35 al 42. Si alguien lo puede leer, por favor. Amén. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hasta el Hasta ahí, 41. hasta ahí. Entonces, bueno, yo les quiero preguntar y si pueden responder fuerte para escuchar, porque a ver, voy a poner el sonido más fuerte. Pero todos saben lo que significa el término la gran comisión. ¿Quién, quién sabe lo que significa la gran comisión? De ir a ser discípulos por todas las naciones, predicando el evangelio. Exactamente, así se le llamó, o sea, ese término no está en la Biblia, pero así se le llamó porque Jesús nos dio una misión y se le llamó la gran comisión, ¿no? Porque es como fue el último mandato de Cristo, ¿no? Entonces, básicamente, pongan ahí su dedo y vamos a Mateo 28. Vamos a Mateo 28, versículo 18, ¿no? En adelante. Dice Jesús, estas son las últimas palabras registradas de Jesús en el libro de Mateo. Y dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id pues y haced discípulos en todas las naciones, bautizándonos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la gran comisión es, vayan y hagan discípulos de míos en todas las naciones. O sea, la voluntad de Dios es que toda la tierra se llene de discípulos de Cristo, porque Él quiere que todo el mundo le conozca, ¿no? Su voluntad es de que todos se arrepientan, ¿no? Él no quiere que ninguno perezca, sino todos se arrepientan. Pero más específicamente, Él quiere discípulos de cada tribu, lengua y nación, ¿no? Lo vemos en Apocalipsis 7:9, ¿no? Donde dice que va a haber gente de cada tribu, lengua y nación adorando a Cristo. Entonces, esto es lo que se le llama la gran comisión, o sea, el mandato de Jesús de hacer discípulos en todas las naciones. Y es súper importante esto porque Jesús, o sea, cuando te estás muriendo, por ejemplo, imagínate, Gabriel, se está muriendo Gabriel. ¿Qué serían o sea, qué serían tus últimas palabras? Quiero arepa, no, ¿qué serían tus últimas palabras? O sea, serían algo muy importante, ¿no? Porque es como, nomás me quedan estas últimas palabras, voy a decir algo súper importante, ¿no? Entonces, las últimas palabras de Jesús son súper importantes y básicamente son estas: vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Esto se le llama, ¿cómo? ¿Cómo se le llama? La gran comisión, ¿sí? Entonces, esto lo vemos en Mateo 28.
En Marcos 16:15 lo vemos dicho de otra manera, vayan y id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? Entonces, Mateo 28, Marcos 16, y luego lo vemos en Lucas 24, ¿no? Donde dice que prediquen el perdón de pecados en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Entonces lo vemos en Mateo, Marcos, Lucas y en Juan. Ahora sí, vamos a Juan 20:21. Vamos a Juan 20:21. Entonces dice Jesús, lo dice, la gran comisión la dice de esta manera. Dice, Jesús entonces le dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. O sea, esa es la gran comisión, pero está muy, muy profundo esto, como lo dice Juan, ¿no? Dice, así como lo que el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a vosotros. ¿Sí? En Hechos 1:8 también está la gran comisión. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto que llamamos la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones, lo encontramos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, 5 veces. O sea, 5 veces está explícitamente dicho por Cristo, ¿no? Y en Juan está muy interesante porque Juan dice, así como el Padre me envió a hacerlo, porque dice, hay otro pasaje en Juan que dice que Jesús no hacía nada sin que el Padre le dijera que lo hiciese, ¿no? O sea, lo que él veía hacer al Padre, él lo hacía. Entonces vemos que Jesús hizo exactamente lo que el Padre quería. Y ahora, ahora nosotros, como sus discípulos, cada uno de nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, nos hemos convertido en discípulos de Cristo. eh, entonces, como discípulos de Cristo, queremos imitar a Jesús. De hecho, vamos a Juan capítulo 13, versículo 15. Mira lo que dice. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿sí? O sea, Jesús dice, yo les he dado ejemplo. En ese contexto estaba lavando los pies, pero dice, yo, así como yo les he dado ejemplo, ahora vosotros hagan lo mismo, ¿no? Entonces, es este concepto de el ser un discípulo, es alguien que sigue, ¿sí? Es alguien que aprende de su maestro, lo aprende y luego lo imita, ¿sí? Y enseña a otros a hacerlo, ¿vale? Entonces, eso es súper importante porque esto es nuestra misión. Nuestra misión en la vida es conocer a Cristo y darlo a conocer. Si lo podemos resumir en 2 palabras, conocer a Cristo y darlo a conocer. Entonces, la gran pregunta es, ok, ¿cómo lo hacemos, no? Como discípulos de Cristo queremos hacerlo bien, lo queremos hacerlo como la Biblia nos enseña, queremos hacerlo como Jesús lo hizo, ¿no? Porque Jesús dijo, así como el Padre me envió, yo los envío. Entonces, esto es importante, todo esto lo digo porque este pasaje que vamos a leer hoy es cuando Jesús hace sus primeros discípulos, ¿sí? Estaba leyendo un comentario y decía que en este pasaje de hoy, que vamos a estudiar, aparecen los primeros 3 miembros de la iglesia de Cristo, ¿sí? Porque hasta ese entonces, pues, estaban todos bajo el antiguo pacto y Cristo viene, y aquí están los primeros discípulos de Cristo. Entonces, hoy vamos a aprender varias cosas de este pasaje, pero una de las cosas principales es que estemos observando es cómo Jesús hizo discípulos. ¿Está bien? Cómo Jesús hizo discípulos y eso nos va a ayudar a ser discípulo y a ser discípulos. ¿Está bien? Entonces miren las primeras palabras que dice en el versículo 35. Dice, al día siguiente de qué. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que Juan el Bautista de repente dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Se acuerdan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Juan el Bautista, recuerdan que lo vimos hace unas semanas, que en el versículo 6, Juan 1:6 dice, ah,
Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. Entonces vemos que Juan era un instrumento de Dios para anunciar, para testificar, para dar testimonio. Dios escogió a Juan para abrir el camino para Jesús, ¿no? Estaba profetizado que Juan iba a hacer esto en Malaquías 3, 1, en Isaías 40, ¿no? Habla de que Dios iba a levantar un hombre que iba a preparar el camino para el Mesías, ¿no? Entonces Juan el Bautista es el instrumento de Dios para preparar a las personas para Cristo, ¿sí? Entonces es muy interesante y esto no quiero repetir mucho de lo que se habló, pero es muy interesante que Jesús, que Juan el Bautista pudo haber dicho, he aquí el verbo de Dios. He aquí el rey de Israel. De hecho, la siguiente pasaje habla de seis a siete, ocho títulos de Jesús. Impresionante, ¿no? El siguiente pasaje está buenísimo que vamos a ver la próxima semana porque habla de Jesús como el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, como el Rey de Israel, etcétera, ¿no? O sea, Jesús tiene muchos títulos, muchos nombres. Y le recuerden que los nombres en la Biblia representan quién eres, ¿no? Tu carácter, tu identidad. Entonces, eh, Juan el Bautista podía haber presentado a Jesús como, como cualquiera de estos nombres, pero no lo hizo así. Eso es importante. Cuando estamos leyendo la Biblia, tenemos que poner mucha atención cómo Jesús presenta, cómo el orden que Dios presenta las cosas, ¿no? Y en este caso, Juan, que Dios lo escogió para presentar a Cristo, lo presentó como, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Muy importante eso. Si lo vieron la semana pasada, hoy lo vamos a repasar porque es muy importante. ¿Está bien? ¿Por qué es importante que Juan el Bautista lo presentara como Cordero de Dios? ¿Sí? Como el Cordero de Dios. ¿Qué representa el Cordero de Dios? Estamos leyendo Éxodo. ¿Se acuerdan Éxodo? Vamos todos a Éxodo 12. Vamos a Éxodo 12. ¿Se acuerdan que cuando estaban el pueblo de Israel en Egipto, Dios mandó 10 plagas, ¿no? Y para liberar a su pueblo. Y la 10ª plaga era que Dios iba a destruir o a matar, o bueno, se iba a morir el primogénito, es decir, el primer hijo varón, ¿no? De cada familia. Entonces, la Biblia habla de que había un ángel destructor, el mensajero destructor, ¿no? Que iba a entrar a cada casa e iba a ver el primogénito y le iba a quitar la vida. Lo iba a destruir, ¿no? Por eso se llama ángel destructor. ¿Por qué? Porque el primogénito siempre representa como toda la casa, ¿no? Entonces, básicamente, o sea, Dios iba a traer juicio por el pecado en cada casa. Entonces, el ángel destructor entraba a cada casa en Egipto y lo iba a destruir, ¿sí? Se iba a morir ese primogénito. Entonces, en Éxodo 12, vamos a leerlo porque es importante. Dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de meses, será el primer mes del año para vosotros. Entonces Dios le habla a Moisés para que le hable esto al pueblo de Israel. Todavía no pasa la plaga 10, todavía no viene el ángel destructor. Se hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí ¿qué dice? Cordero, Pero, una pero, ovejita, ¿no? Un cordero, ¿no? Dice, según sus casas paternas, un cordero para cada casa, mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que, coma dividiréis el cordero. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 5. El cordero será un macho, no iba a ser hembra, sino macho, ¿sí? Todo esto tiene que ver, porque Jesús no vino como hembra, Jesús vino como macho. Entonces dice,
que el cordero será un macho, y luego que dice sin defecto. O sea, no se le podía hallar defecto al cordero físicamente, porque apuntaba hacia que Jesús iba a ser un hombre sin defecto moral, sin defecto, o sea, no iba a haber pecado en él, ¿no? De un año lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. Y luego dice el 7, y tomarán parte de las, bueno, y luego dice, entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Entonces iban a agarrar este cordero bonito, cada familia, y lo iba a matar. Ahora yo te pregunto, ¿qué culpa tiene el cordero? Ninguna. Ninguna. Era un cordero, mira, si tú ves un cordero, son bien bonitos, bien mansos, bien hermosos. Y luego este corderito de un año, ¿no? O sea, bueno, los animales no pecan, ¿no? Porque no tienen conciencia, ¿no? Pero aparte era un año, ¿no? Los corderos así les puedes estar pegando y no abren su boca, no se quejan. Son bien bonitos, ¿no? Por algo Dios escogió este animal como que apuntara hacia Cristo, ¿no? Entonces, este cordero, la familia lo tenía que sacrificar. Y era un símbolo muy fuerte porque este cordero inocente, sin culpa, iba a ser sacrificado por la familia. Y iban a agarrar la sangre, mira lo que iba a decir, el versículo 7, y tomarán parte de la sangre y lo pondrán en los dos postes en el dintel de la casa donde lo coman. O sea, en la casa donde iban a comer la Pascua, iban a poner la sangre en, básicamente en la puerta, ¿sí? Dice, me voy a adelantar un poco, versículo 11 dice, esta es la Pascua del Señor. Entonces, em, La Pascua significa, la Pascua significa que el ángel destructor iba a venir, iba a ver la sangre, iba a decir, aquí no voy a traer destrucción, porque aquí ya hubo un sacrificio. Ya no tengo que sacrificar o matar al primogénito, porque aquí ya hubo un sacrificio de un cordero, ¿sí? Entonces, por esa noche pasaré por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre y lo haré, ¿no? Así. Y luego, am, es importante esto porque estoy buscando otro versículo rápido. ¿Dónde estás? Bueno, entonces, esta es la idea, ¿no? De que la idea del cordero está desde Génesis, ¿sí? Aquí está en Éxodo, ¿no? De hecho, no lo vamos a ver ahorita, ¿no? Pero en Éxodo, ya cuando Dios le manda al pueblo de Israel, tenía que sacrificar un cordero en la mañana todos los días y un cordero en la noche, aparte de la Pascua, ¿sí? Entonces, ah, o sea, el cordero básicamente estaba apuntando hacia un sacrificio, hacia algo que se le llama expiación, ¿no? Donde el cordero básicamente recibía el pecado de Santiago, de Gabriel, de Jeffer, de todos nosotros, era sacrificado y él moría para que nosotros nos muriéramos, ¿sí? Sí. Ahora, fíjense lo importante, todo esto lo estamos viendo porque Juan el Bautista está apuntando a Jesús como el Cordero de Dios. Es importante esto. Ahora vamos todos a Génesis 22. Génesis 22. Ok, entonces, ¿se acuerdan hoy quiero repasar básicamente Génesis 22, donde dice que Dios le dice a Abraham, al padre Abraham, ¿no? Donde Abraham tenía tenía Ismael, pero en realidad el hijo de la promesa era Isaac. Entonces, Isaac, el hijo de la promesa, en ese sentido era unigénito, ¿no? Porque era el hijo de la promesa. Isaac ya era ya un chaval, ¿no? Y mira lo que dice el versículo 1. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó a él, a sus dos de sus mozos y a su hijo Isaac. Y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Entonces Dios le dice a Abraham, agarra a tu hijo, toma a tu hijo y llévalo al monte y sacrifícalo. ¿Sí? Y Abraham, el padre de la fe, ¿no? Amaba a Dios y dijo, bueno, Dios, tú me has mandado, tú eres bueno, yo voy a obedecerte. No voy a entrar en los detalles de la prueba tan fuerte que fue esta para Abraham, pero el punto es, en el versículo 7 Isaac se da cuenta de que falta algo, ¿no? Dice, y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, tenemos todo, pero no tenemos al cordero. Y Abraham respondió, fíjense lo que respondió, ¿qué dice? Dios Proveerá. verá, ¿sí? O sea, Dios verá para que haya un cordero, ¿no? De hecho, de ahí se saca el nombre Jehová Jireh, ¿no? El que provee, ¿sí? Y para decir cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Entonces, Abraham dice, Dios proveerá, ¿qué dice que proveerá? Un cordero. Ojo aquí, esto es súper interesante. A mí se me hace muy interesante este pasaje porque eh, dice que en el versículo 10 Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Por eso digo que es unigénito, ¿no? Todo esto está apuntando hacia Cristo, pero dice, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio ¿qué dice? Léanlo otra vez. Carnero. Carnero. A ver. Abraham dijo que Dios iba a proveer un qué, Cordero. pero ¿qué apareció ahí? Carnero. Sí saben que hay diferencia, ¿no? Un carnero no es un cordero. Un carnero creo que es de la vaca, ¿no? Pero, ¿qué? El carnero es el que tiene esos cuernos así circulares y largos y enrollados. Sí, el carnero es mayor y el ternero Es más como yo creo que joven. viene de la cabra. Una especie de las Sí, o cabras. sea, el carnero, Bueno, es más viejo. Carnero, es posible. El carnero viene de la cabra, Sí. porque la sí, cabra miren, tiene cacho, la oveja no. denme un segundo, le voy a poner la foto. Se la voy a poner. Por eso el carnero tiene, divide de la oveja porque tiene cacho. Este es un carnero, ¿vale? Son carneros. No Y, salió. y el carnero, de hecho, el carnero dice que estaba atorado sus cuernos en el matorral, ¿no? ¿Sí? Lo que quiero decir es que un carnero no es un cordero, Es No. porque es más viejo. No, es otro. Pero Abraham dijo que Dios iba a proveer un Santi. cordero. ¿Está bien? Es súper interesante, porque quiere decir, El carnero. ahora esto es mi interpretación, ¿eh? O sea, ustedes examinen esto, pero esto interpreto yo, ¿vale? Esto lo quiero decir como algunos, yo he leído como diferentes, pero esto interpreto yo, que aquí hay un mensaje, ¿no? Dios iba a proveer un cordero en un futuro, ¿sí? Este fue como Dios proveyó el carnero, pero en realidad todavía faltaba que proveyera el cordero, porque el concepto sigue en adelante, o sea, sigue la espera de este cordero, ¿sí? De este cordero que va a quitar el pecado del mundo, ¿no? De hecho, podríamos ir a muchos pasajes, pero nomás quiero ir a este último, Isaías 53. Vamos a Isaías 53. Isaías 53 fue escrito más o menos aproximadamente 600 años antes de Cristo, o sea, muchos siglos antes de Cristo, ¿no?
700. Y este pasaje está, el profeta Isaías, es uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento. Y este está profetizando acerca del Mesías, del siervo del Señor. Y lo vamos a leer porque es súper bueno. O sea, esto básicamente es la profecía de Cristo. ¿Sí? ¿Isaías? Dice que yo les recomiendo a todos, iglesia, que se rememoricen Isaías 53, todo el capítulo. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, mas el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y luego miren lo que dice el versículo 7, muy importante este versículo. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca como Cordero. cordero, que es llevado al matadero. O sea, este Mesías que iba a sufrir iba a ser como un cordero. Es importante esto, como un cordero. Y lo que está hablando el pasaje de Isaías es de que este siervo iba a ser ese cordero que iba a recibir el pecado de la humanidad sobre él. ¿Sí? Esto es muy importante, mis hermanos. Te lo voy a decir porque algunos tienen poco de cristianos, pero se van a enfrentar que dentro del cristianismo hay mucho ataque a doctrinas elementales. Y esta es la doctrina más de las más importantes de la Biblia, que Jesús recibió como el Cordero el pecado de nosotros. Hay algunos que dicen que Jesús murió en la cruz como un buen ejemplo, no para llevar nuestros pecados, sino como un ejemplo de amor, ¿sí? Eso se dice en algunos casos, ¿no? Pero esto no tiene cabida en la Biblia. Por si un día escuchas eso, te quieren persuadir. Imagínate qué pensarías de Santiago, ¿no? Que se está quemando una casa y ya todos escaparon. Y Santiago dice, voy a entrar al fuego a la casa. Y los otros le dicen, oye, Santiago, espérate, no te metas. Ya no hay nadie dentro. No me importa. Yo quiero ser un buen ejemplo. Y se mete, y se cae la casa y se muere. ¿Tú qué crees que va a pensar la gente? ¿Que es un buen tipo o es un tonto? Pues tonto, ¿no? Entonces, no vamos a hacer, o sea, eso no cabe de que Jesús murió para un buen ejemplo, como dicen algunos, ¿no? Jesús murió por algo y murió por nuestros pecados. No hay duda de eso. O sea, a mí yo flipo cuando como hay teólogos que argumentan estas cosas y dices, que no has leído Isaías 53. Es obvio, ¿no? Entonces, ah, capítulo no lo vamos a leer todo, pero está apuntando hacia el sacrificio de Cristo. Entonces, ahora sí, regresemos a Juan capítulo 1. Entonces, vamos al versículo 35 otra vez. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos. O sea, Juan tenía discípulos, le seguían personas a Juan. Juan era un profeta, ¿no? El último de los profetas, según el Antiguo Testamento. Y vio a Jesús que pasaba y dijo por segunda vez, porque el día pasado había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo repite otra vez el siguiente día, dice, he aquí el Cordero de Dios. Esto está muy bueno, les voy a decir por qué. Porque Juan decidió, inspirado por el Espíritu Santo, apuntar a Jesús como el Cordero. Y nosotros
nosotros, si queremos hacer discípulos, si queremos ser discípulos y hacer discípulos, Lo del pastel de manzana para conocer a tus vecinos recién llegados de las películas es cierto. Pastel de manzana o tortilla de patatas. pasa, Esto aquí. ¿está bien? ¿Está bien? ¿Sigo o no? ¿Sí? Ya le están avisando. Hola, Flor. ¿Me espero o sigo? ¿Ya leíste? Sí, ya Pilar lo ya lo está viendo, ¿eh? Ya sabe que no podemos escuchar. Ah, bueno, está viendo con la cama. Yo sí los estoy viendo. ¿Qué pasó, Santiago? ¿Qué pasó, Santiago? Ya no. O será es un fallo técnico. Estamos en vivo y en directo. Claro, lo puede ver. Ahí. El sí nos está viendo. Sí, el sí no. Es que él me había mostrado aquí el Andrés en entradas. ¿No era HDMI? Sí, pero Siempre sí. es que es una Configuración, aquí pero- antes no, Dale, en configuraciones no era. No, Dale abajo. password control 40. Pasa con A ver, el que sepa más de esto. Sí, yo soy una negada. Santiago, esa ruta parecía, dale, sale ahí y dale abajo y dale a las pestañas que estaban. Es que era ¿Sí? por acá, pero Izquierda, no, izquierda. no está. También era, que aquí aparece una opción de entrada, Hace rato salió abajo. pero ya no está. Dale abajo donde dice en directo todo ¿Y eso. por qué no Por eso- cuentas si empiezas desde el principio? Y ya. ¿Usted vio que abajo aparecía? Sí. O sea, dale a las pestañas por ahí. My dad's Sí, side, and my bank, even Ahí, Abajo, ahí. abajo. Ahí está. Abajo. Sí, ¿Ya? sí. Ahí. Ya, Jorge. ¿Ya? Se quedó postulando. Santi, soy de control. Ay, pobre. ¿Ya estoy? Sí. Ok. Entonces, que nos quedemos muy claro con esto. Para ser discípulo y hacer discípulos, nuestro ministerio es proclamar a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí? De hecho, Pablo lo entendió también, que miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:2. ¿Qué dice 1 Corintios 2:2? Si alguien lo puede leer, por favor. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, lo que predicaba Pablo era Cristo y a este crucificado, como el Cordero, ¿no? O sea, si algo vamos a hablar de Cristo es apuntar hacia Él y apuntar hacia Él como el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Que esto lo tengamos súper claro. Jesús es el Cordero de Dios, sin defecto, sin mancha, que su sangre fue derramada para quitar el pecado de la humanidad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, nuestra tarea es apuntar. Si nosotros vamos a aprender algo de Juan el Bautista, es que apuntemos a Cristo, siempre a Cristo, ¿sí? No nos vamos a apuntar a nosotros mismos, como dice Pablo, no nos proclamamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Y fíjate, es muy bueno, fijaos, porque es la segunda vez que Juan, parecer el día pasado, no dice que alguien respondió, pero lo volvió a repetir Juan y ahora dos respondieron. Quiere decir esto, y una observación, ¿no? Que nosotros podemos estar compartiendo de Jesús a las personas. No nos cansemos de hacerlo, porque puede que a la primera vez no te respondieron, la segunda vez no te respondieron, pero si somos constantes y perseverantes, las personas responden, ¿sí? Y Juan, aquí vemos que el primer día no vemos ninguna respuesta, pero el segundo día vemos que dos de sus discípulos
Dice, le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Ahora quiero decir varias cosas de aquí. Juan el Bautista tenía discípulos, pero la meta de Juan era no apuntar hacia Juan. De hecho, en otro pasaje dice, es necesario que Juan, que yo mengüe, que yo sea menos, para que Jesús crezca, Jesús sea exaltado, ¿no? El ministerio de Juan era apuntar a Cristo, ¿sí? Y Juan, cuando vio a Jesús, lo exaltó, lo levantó, ¿sí? Eso nos enseña que nosotros, como discípulos de Cristo, no nos exaltamos a nosotros mismos. Nosotros no estamos trabajando para ser discípulos de nosotros. Yo no estoy trabajando para ser discípulos de Jorge o Cristian de él, ¿no? O Rufina para ella, o de Daniel para él, o Jeffrey. O sea, nosotros estamos viviendo para ser discípulos ¿de quién? De Cristo. Entonces, que nuestro enfoque sea apuntar hacia Cristo para que Él sea exaltado en todo, ¿no? Ah, y fijaos, dice, y le oyeron hablar y siguieron a Jesús, ¿sí? Le oyeron hablar. Es muy importante el testimonio hablado. Dice la Biblia en Romanos 10:17, porque la fe viene por qué? El oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Una vez yo estaba compartiendo el evangelio, llevaba poco de convertido, estaba predicando en la universidad y de repente estaba repartiendo folletos, etcétera. Y me acuerdo que un cristiano muy enojado me dijo, era americano, me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, ¿qué pasó? Estaba bien enojado. Dice, ¿quién te crees tú que estás hablando de otros de Jesús? Lo yo, pues sí, ¿no? Dice, no, tú deberías de testificar con tu testimonio, no deberías de hablar. No sé si han oído esa frase que dice, predica todo el tiempo y si es necesario, abre tu boca. ¿Han oído esa frase? Aunque se escucha muy bonito, en realidad no es bíblica, porque aunque sí, tenemos que vivir lo que estamos predicando y testificar con nuestras vidas, pero la fe viene por el oír. El mensaje tiene que ser hablado. Las buenas noticias se tienen que proclamar, ¿sí? El mensaje del evangelio tiene que ser hablado. Y Juan el Bautista habló de Cristo, ¿sí? Y ellos oyeron y le siguieron. Entonces, si queremos hacer discípulos, tenemos que hablar de aquel que nos ha salvado. No callarnos, no callarnos. En nuestro curro, en nuestra escuela, en donde sea, que hablemos del Cordero de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Y, y Jesús, dice versículo 38, se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? O sea, le estaban siguiendo, dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan, no? Así como Jesús como examinando también, así como que, ¿qué en realidad están buscando, no? ¿Qué es lo que quieren? Un poco también para que se examinaran ellos, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué me están buscando, no? Porque Jesús, o sea, sabe todas las cosas, ¿no? O sea, pero le está preguntando, ¿qué buscáis? Y mira lo que Jesús, primero que le respondieron. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, Rabí, maestro, lo mismo, ¿no? ¿Dónde te hospedas? O sea, básicamente le estaba preguntando, oye, ¿dónde te estás quedando para ir, no? O sea, queremos, queremos pasar tiempo contigo, ¿no? Y vamos a ver que Jesús, mira lo que dice, venid y ved, venid y veréis. Súper importante eso, porque uno, a quién vamos a discipular? A las personas que están interesadas a venir y ver, ¿sí? Por eso nosotros, o sea, le predicamos a mucha gente, ¿no? Pero ustedes están ahí, ¿por qué? Porque han venido y han visto, ¿sí? Entonces nosotros invitamos a muchos a venir y ver a Cristo. Hay pocos que responden, pero a mí me asombra cómo Cristo es tan hospedador, ¿no? O sea, imagínate es que tú estás siguiendo al presidente, al rey de España, ¿no? Y lo estás siguiendo y tú crees que se va a voltear y te va a preguntar, ¿qué buscáis? Y tú le dices, ¿dónde te hospedas? Y luego él te va a decir, en el Palacio Real, venid y ved. No, probablemente te va a decir, guardias, llévenselo, ¿no? O sea, eh,
O sea, los presidentes o los reyes de este mundo es como que son muy importantes y no, pero estamos hablando de Dios encarnado, el Rey de Reyes, y les dice, venid y ved, vengan. Cómo Jesús es hospedador, ¿no? Pero sobre todo cómo Jesús quiere tener comunión con nosotros, ¿no? Dice 1 Corintios 1:9, ¿no? Que nuestro llamado principal, el llamado de nosotros es tener comunión con Jesús. Entonces, para ser discípulo de Cristo, lo primero que Jesús nos está invitando a hacer es estar con Él. Venid y ved, ¿sí? Venid y ved, estar con Él, hospedarnos con Él, conocerle a Él, ¿sí? De hecho, esto es un principio muy importante de hacer discípulos, porque recuerden que estamos aprendiendo cómo Jesús hizo discípulos. Vamos a Marcos 3:13. Aquí está hablando cuando Jesús escogió los 12 apóstoles, ¿no? Y dice, Marcos 3:13 dice, y subió al monte y llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuviesen, ¿cómo? Para que Apóstoles. estuviesen, ¿qué? Apóstoles. Sí, sí, pero dice el 14, y designó a 12 para que estuviesen Con él. Con él. Ah, Con él. con, esa palabra subráyala en tu Biblia si puedes, con él. Él. O sea, si podríamos definir discipulado es esto, estar con Cristo. Y cuando tú estás haciendo discípulos, ya como Pablo dijo en 1 Corintios 11, ¿no? Imitadme a mí como yo imito a Cristo, ¿no? Cuando tú estás haciendo discípulos, estás invitando a la gente a estar con Jesús, pero también estás invitando a la gente a estar contigo, porque tú estás representando a Cristo, ¿sí? Entonces, estar con Él, ¿sí? Hacer discípulos significa a la gente venir y ver, ¿sí? Por eso es importante en el ser y hacer discípulos, estar con Cristo, pero también como estamos encarnando a Cristo, queremos invitar a las personas a estar con ellos, ¿no? Entonces, cuando nosotros compartimos de Cristo a las personas y las personas responden, los evangelizaste con las 10 preguntas, con tu testimonio, etcétera, fueron al café con Dios, pero los invitas a estar contigo. Los invitas a un café, pero no nomás. Mira, si tienes que ir al gimnasio, invítalos al gimnasio. Si puedes, invítalos a cocinar contigo, invítalos a cocinar contigo. O si puedes, invitarlos al parque a correr contigo. ¿Por qué? Porque tú estás representando a Cristo y quieres que ellos vean a Cristo en ti. ¿Sí? Lo estamos viendo el ejemplo de Jesús y debemos de imitar el ejemplo de Jesús. Invitó a los 12 para que estuviesen con él y luego dice, y después los envió a predicar. Es aquí donde sacamos el concepto de Maol. ¿Se acuerdan de lo que significa Maol? ¿Qué? Modelar. Observar. Modelar, Sí. asistir o ayudar, Observar. observar y lanzar. Entonces, el hacer discípulos es eso, Jesús. Vengan, vean. Y luego después, ahora yo te ayudo, observo y te lanzo. ¿Está bien? Pero Jesús nos lo modeló aquí en Juan 1, como él hacía discípulos. Así que venid y ved. ¿Sí? Que podamos entender esto, que podamos imitar a Cristo y que podamos aprender de Cristo cómo él era hospedador, ¿no? Porque nosotros abrimos nuestra casa para que vosotros estéis ahí. Porque Jesús así era, él era hospedador. Él recibía a personas en su casa, ¿no? Eh, y hombre, yo sé que no todos tienen la posibilidad, algunos alquilan habitaciones, pero en sí es el corazón hospedador, ¿no? En un café, o sea, que tengamos ese corazón de recibir a las personas en la posibilidad que tengamos, ¿sí? Entonces fueron y vieron donde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Fíjate, Jesús no le molestó que se quedaran a dormir ahí con él. Se quedaron ahí y qué guay, ¿no? Que pudieron hablar toda la noche, ¿no? Pudieron hablar, desayunar. Y eso involucra el hacer discípulos, ¿no? Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés. Entonces eran dos discípulos, uno era Andrés y otro no dice quién era, pero
la mayoría de los comentaristas creen que era Juan el que está escribiendo el libro, ¿no? Entonces, probablemente Juan y Andrés estaban ahí, eran discípulos de Jesús, de Juan el Bautista, siguieron a Jesús, y Andrés, hermano, tenía un hermano, Simón, Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón. Dame un segundo. Así, encontró primero a su hermano Simón y, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. ¿Sí? Entonces, algo muy guay, súper guay es que Andrés, ¿cómo, qué es lo primero que hizo Andrés cuando vio a su hermano? Habló de Jesús. ¿Sí? Porque cuando estás con Jesús y estás enamorado de Jesús, te encuentras con Jesús, lo primero que quieres hacer es hablarle a las personas de eso, ¿no? Entonces, eso es evangelismo. Evangelismo es recibir las buenas noticias de Jesús y querer compartirlas con otros. No necesitas un certificado de caja roja para eso, aunque es bueno y animamos a las personas a hacerlo, pero no necesitas eso para evangelizar. No necesitas un doctorado en teología. Lo único que necesitas es Jesús y tú ya lo tienes. Y que compartas de Jesús, ¿sí? Y entre más compartes de él, más te enamoras de él. Entonces, que nos anime esto, porque fíjense, ¿qué milagro hizo Andrés para que Simón creyera en Jesús? Hablar de él, ¿Qué? hablar de él, Sí. hablar de Jesús. Aunque Ahí no se refiere escucho. al milagro, pues no, Presentar a Jesús. no hizo En ningún realidad, milagro. en este pasaje, Andrés no hizo ningún milagro, ¿no? O qué exposición teológica hizo extraordinaria. O sea, algo que me anima de este pasaje, en realidad, no estoy diciendo que Dios no hace milagros, porque en otros pasajes vemos que las personas, o sea, Dios hace milagros y Dios los utiliza para que las personas crean, ¿sí? No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es, en este pasaje vemos que Andrés compartió de Jesús de una forma muy sencilla. Mira, hemos encontrado al Mesías, que es traducido es el Cristo, ¿no? Y Simón creyó. Entonces yo te quiero animar a que compartamos de Jesús, sí, que oremos para que Dios haga milagros, preparémonos para predicar teológicamente. Por ejemplo, me anima mucho Cristian, ¿no? Que me dice, quiero seguir creciendo en conocimiento, quiero seguir creciendo en conocer de Cristo. Y eso es súper bueno porque entre más conocemos en Cristo, queremos conocerle más para poder comunicarlo de una mejor forma. Y eso yo le quiero animar. Yo constantemente quiero seguir creciendo en conocer más de Cristo y de la palabra eh, para poder comunicarlo mejor, ¿no? Sin embargo, que a veces un obstáculo en nuestra mente es, no, es que yo no sé tanto de la Biblia. No, es que yo no soy como tal que lo hace súper bien. No, mejor me quedo calladito. Es una mentira del diablo, porque lo que Dios quiere es usarte a ti tal cual, con tu testimonio, con tu vida, ¿sí? Con tus defectos, con tus aciertos. Dios ha diseñado tu vida para que hables de Él. Mira, Andrés, le dice a su hermano, aquí he encontrado al Mesías. Y Simón creyó, así de sencillo. No todos pasa así, pero este pasaje, los primeros discípulos de Cristo, mira cómo se convirtió este, ¿no? De una forma tan, pero tan sencilla. Así que, ¿quién puede hacer lo que hizo Andrés? Apuntar a Cristo. Pues todos. Hagámoslo. Hagámoslo, ¿no? Por la gracia de Cristo, ¿no? Dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿sí? Y lo hemos repetido varias veces, ¿no? Pero Mesías significa, ¿qué significa? A ver, lo voy a hacer la pregunta, ¿qué significa Mesías? Cristo. ¿Y qué significa Cristo? No me digan Mesías, no, pero ¿qué significa, o sea, qué significa Cristo o Mesías? El ungido, ¿no? El ungido. Y ahora, ¿qué es unción? ¿Qué es la unción? Aceite. ¿Está bien? Entonces, en el Antiguo Testamento, Ángel lo ha dicho súper bien en el pasado, en el Antiguo Testamento se ungía con aceite, se ponía aceite en la cabeza y se derramaba en todo el cuerpo a los sacerdotes
a los profetas y a los reyes, ¿sí? Y ese aceite de la unción representaba al Espíritu Santo, ¿sí? Como que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre ti y te capacita para ser rey, o te capacita para ser profeta, o te capacita para ser, ¿cuál se me está olvidando? Profeta, rey, sacerdote, ¿sí? Pero todo eso en la Biblia está hablando, profetiza del ungido, en Daniel habla del ungido de ungidos, o sea, el ungido. ¿Y Jesús cómo fue ungido? Miren, vamos a Hechos 10, 38. Todos estos fueron ungidos con aceite, pero Jesús, ¿cómo fue ungido por Dios? Versículo 38. El Espíritu Santo. ¿Ya lo tenéis? ¿Sí? Hechos 10, 38. ¿Alguien lo puede leer? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder Jesús de Nazaret. ¿Cómo fue ungido Jesús? Más fuerte, Sofía. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y En este como pasaje, esto, no está bien hasta ahí. Entonces, en este pasaje dice que Dios ungió a Jesús como con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces, en forma de paloma, ¿no? Entonces, lo vimos en el pasaje pasado, ¿no? Entonces, aquí Andrés le está diciendo a su hermano Simón, Simón, hemos encontrado al ungido de ungidos, al Mesías, al Cristo, ¿no? Al Cristo, ¿no? Entonces lo trajo a Jesús y Jesús mirándolo, le dijo, tú eres Simón. O sea, Jesús, ahí muestra que Jesús es Dios, ¿no? Y conoce todo, ¿no? Dice, tú eres Simón. Ahora todos sabemos que Simón era muy impulsivo, ¿no? Cómo negó a Jesús 3 veces, ¿no? Cómo se enojaba y decía, no, no me laves los pies. Y Jesús le dice, bueno, si no te lavo no puedes estar. No, entonces lávame todo el cuerpo. O sea, Pedro siempre era muy impulsivo, era muy emocional. eh, eh, Pedro no era Simón no era alguien estable, ¿sí? Pero Jesús llama las cosas que no son como si fuesen. Y ve a Simón y le dice, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra, ¿sí? Y vemos que Jesús, fíjate, sabemos que Jesús es Dios. Y en el Antiguo Testamento, Jesús, Dios, cambiaba los nombres de las personas. ¿Se acuerdan de algún nombre que cambió en el Antiguo Testamento? Jacob, Jacob. Jacob, ¿a qué le cambió? A Israel, ¿no? Jacob significaba que engañador, e Israel, el que pelea con Dios y gana. Sí, Abraham. Abraham, y luego se lo cambió a quién? Abraham. Abraham, padre, y luego padre de multitudes. A Sarai, a Sara, ¿no? Que es madre de multitudes, ¿no? ¿A quién más? ¿Se acuerdan de otro? Lo pregunto porque ahorita no se me ocurre otro, ¿no? Pero Dios cambia los nombres, ¿no? Y recuerden que en la cultura hebrea tu nombre te define, ¿no? Entonces, imagínate, Simón serás llamado Pedro. Y yo creo que esto nos lleva a ver que cuando venimos a Cristo, Jesús nos cambia nuestra identidad, ¿sí? Nos cambia nuestra identidad a que somos hijos de Él, que somos suyos. Yo quiero decirte esto, ¿no? Porque Pedro, como te dije, era muy inestable, ¿sí? Era muy emocional, pero le cambió a ser Pedro. Y el cambio no fue instantáneo, ¿eh? Porque de ahí vemos que falla muchas veces. Pero Pedro fue una de las piedras de la iglesia, ¿no? Fue un hombre de Dios
que pero nosotros no creemos que ahí se está refiriendo a que iba a ser el Papa y todos los descendientes del Papa. Eso no es nada que Ah. ver. Eso es falso. Ahorita no vamos a entrar en eso porque es falso, falso. Pero lo que sí podemos entender de este pasaje es que Pedro, eh, Dios te ve por lo que, o sea, como te diseñó, ¿no? Entonces, me gustaba mucho el testimonio de mi esposa que estaba contando, ¿no? Cuando estaba chiquita, su papá se fue y algunos pueden decir, te puede definir eso, ¿no? Oh, mi papá me abandonó, soy la abandonada, ¿no? Pero en realidad, Dios usó eso para que ella conociera a Dios como Padre. Y ella conoce a Dios como Padre de una forma que tal vez otros no van a conocer. Entonces, no dejes que tus debilidades o tus pecados o tu pasado te defina, sino que Cristo te define. Porque tu pasado y las mentiras del diablo no te definen. ¿Qué te defina? Lo que dice Cristo de ti, ¿sí? Por eso nosotros animamos, sumérgete en la palabra para que veas qué es lo que Dios piensa de ti, ¿no? ¿Sí? Porque cada uno de nosotros actuamos según creemos que somos, ¿sí? Dice la Biblia, cuál es su pensamiento, tal es él. Por ejemplo, si tú te crees un perdedor porque te lo dijeron y vives como un perdedor, ¿no? O, o pobrecito, ¿no? O sea, ay, no, es que yo soy pobrecito, yo soy un amargado, etcétera. No, 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 no. ¿Cómo Cristo nos define a nosotros? ¿Cómo su palabra nos define a nosotros? Y así como Jesús definió a Pedro como alguien, una roca que iba a ser uno de los proclamadores del evangelio, que iba a traer fuerza a la iglesia, ¿no? Dios te quiere recordar que tú no eres tu pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces concluimos que Jesús nos está enseñando cómo fueron los primeros discípulos, cómo hacer discípulos, ¿no? Apuntar a Jesús como el Cordero, hablar de Él, invitarlos a estar con Él y contigo, ¿no? Dar un testimonio sencillo de Cristo como Andrés. Y por último, Jesús te da una nueva identidad, ¿vale? Bueno, pues termino, ya termino. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda o comentario? ¿No? Ya quieren comer, ¿no? Listo. Pues vamos a. Padre, yo te doy gracias por este pasaje, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te ruego, Dios, que sigamos creciendo en ti, en tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que nos enamores de ti, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en la iglesia en Atocha, que sigamos siendo fortalecidos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi esposa les manda saludos, los queremos mucho. Y bueno, vamos a estar conectados. Cualquier cosa, mándanos un mensaje en WhatsApp y disfrutad. Aquí son las 6 de la mañana, así que hasta luego. Chao. Aprovecho el desayuno. Chao, líder. Adiós. Chao. El almuerzo. Despídense de aquí. Miren acá. Bye. Una, dos.